Desde hace un par de semanas aquí en GPS les venimos diciendo que el gobierno está en su mejor momento. ¿Esto quiere decir que los problemas se resolvieron? No. El gobierno está en su mejor momento para sus propios parámetros. Lo que no hay que perder de vista es que en ese estar en su mejor momento hay ganadores y perdedores. Esta noche en GPS van a ver paradojas tales como que los cartoneros, al haber menos consumo y una caída increíble en la actividad económica, los cartoneros están perdiendo plata. Van a ver también cómo están volviendo con más intensidad y masividad los clubes de trueque. Esto demuestra que hay un inmenso sector de la población que se cayó del mapa y que otros más se pueden caer del mapa. Sin embargo, hay signos de reactivación económica. Por eso digo, a diferencia de lo que sucede con los libertarios, que todo lo razonan en blanco y negro, del propio presidente, que solo funciona en modo campaña, a nosotros en nuestro laburo, humildemente, nos toca agregar matices, no simplificar las cosas, sino agregar matices. Y por eso podemos decir que el gobierno está en su mejor momento. El dólar está quieto. Y este dólar quieto tiene su ventaja en un país como la Argentina, donde cada vez que subía el dólar todo el mundo temblaba y salía a comprar dólares, pero este dólar quieto ha generado un fenómeno extraño que es una inflación en dólares que ya acumula un más del 100% en lo que va del año. Es extraño. Este país donde todo era caro en dólares ahora se dio vuelta a la taba rápidamente en un año. Y prepárense para este verano porque el propio presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reconoció en una reunión con empresarios, pero vieron cómo es esto, que todo el mundo habla, aunque la reunión sea reservada, que en diciembre, enero y febrero el gobierno se prepara para tener que resignar 1.300 millones de dólares por mes por la cantidad de gente que se va a ir al extranjero. Y ahí vienen las contradicciones de la Argentina. La Argentina, que era un país que llamaba a los turistas para que vinieran a disfrutar de su belleza natural, de la increíble ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora perdió todos esos turistas. Hace tiempo que la balanza turística está siendo deficitaria porque no hay ni turismo interno, cayó el turismo interno y también cayó el turismo receptivo, el turismo que viene del exterior. Y ahora, cuando venga este verano, se va a dar el fenómeno inverso, va a volver el DM2 de los argentinos que vayan a Brasil, va a volver la cantidad de gente que conserva poder adquisitivo que se va a ir de la Argentina y por eso se habla con preocupación de esta cantidad de gente, de estos 1.300 millones de dólares por mes que se van a ir de las reservas. Piensen que, hablando de reservas, el gobierno también logró torcer esa mecánica por la cual estaba reventando y quemando reservas y logró este mes, por el blanqueo, por las cosas que nosotros también les hemos ido contando, mejorar y acumular 1.300 millones de reservas. Justamente este fue el mejor mes para el gobierno en materia de reservas, pero esas mismas reservas se van a tener que ir producto del turismo extranjero. Para que lo vean en cifras, una estadía para 2 adultos en Bariloche, 143 dólares. Ahí está, miren. 143 dólares. Si quieren ir a Mar del Plata, mismo periodo, segunda quincena de enero, por día, hotel, 150 dólares. En Río de Janeiro, 73 dólares. Las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Pero comparar Mar del Plata con Río de Janeiro, me parece que sale ganando Río de Janeiro. Está bien, el pasaje, pero 2 días, una noche para 2 personas, 73 dólares. Mismo tipo de hotel, ¿eh? En Barcelona, 132, con lo cual Mar del Plata está más cara que Barcelona. Y si, ni les cuento, si buscan precios, por ejemplo, de lo que cuesta una habitación de hotel en Grecia, 70 dólares, en Egipto, 27 dólares. Así están las cosas en la Argentina de Milei y por eso va a haber una cantidad de turismo hacia afuera. Por primera vez va a ser equivalente viajar, ir a Punta del Este, carísima siempre, históricamente en los últimos años, contra el turismo en la Argentina. Y los operadores turísticos dicen, che, pero en Uruguay le descuentan los impuestos a los argentinos. Acá no, acá van a seguir contándolo. Y bueno, también es verdad, y hay que decirlo, que alentados por el previaje, que fue una política, casi se diría como de plan social para las empresas turísticas,
Las empresas turísticas se abusaron de los argentinos y les cobraron carísimo en los tiempos que los tenían casi cautivos, aprovechando el dólar caro. Y ahora pagan por eso, por no haber sabido retener, fidelizar a la gente con precios más baratos. Mientras pudieron, les trajeron la guita a la gente y aprovecharon el previaje. Bueno, ahora va a pasar esto, lamentablemente, como pasó en las textiles. Se preparan las textiles para que lleguen las prendas importadas y ahora van a llorar y van a decir, no, pero nosotros fabricamos acá, sí, pero durante años nos aumentaron más que la inflación. Y también los neumáticos, por ejemplo, recuerden cuando acá se fabricaban los neumáticos, pero convenía ir a comprarlos afuera. Bueno, ahora, por supuesto, sigue conviniendo ir a comprarlos afuera. Son las penurias de la industria nacional que lamentablemente se acostumbró a cazar en el zoológico y ahora ven venir el aluvión de lo importado. ¿Cómo será de preocupante el aluvión de lo importado que viene, que solo es frenado porque existe el cepo que quiere levantar Milei también? Que hasta Paolo Roca, el gran aliado del gobierno de Milei, uno de los grandes grupos económicos que sostiene a Milei, porque no nos confundamos, Milei no es un gobierno débil, es un gobierno sostenido por los grandes grupos económicos. Roca es el dueño de Tenaris, Tenaris tiene el principal yacimiento de gas de Vaca Muerta, hizo el gasoducto de Vaca Muerta, tiene todas las plantas de acero. Y Paolo Roca, insisto, uno de los principales sostenes de Milei, esta semana dijo, no estamos preparados para competir con China. O sea que no están preparadas las pymes, que están en pie de guerra, y tampoco están preparadas las grandes, porque Techint es el mayor consorcio industrial de la Argentina. Todos están preocupados por la apertura. La única buena noticia para ellos es que no hay dólares, y por eso todavía nadie piensa que el gobierno, más allá de lo que dice Milei, que va a levantar el cepo, no lo va a poder levantar por ahora. Le decía, para el gobierno es el mejor momento, porque sigue bajando la inflación. Esa inflación, que después podemos discutir si está bien medida, si está mal medida, porque algunos están diciendo, che, en la medición de la inflación, todo lo que sea costo de luz y gas y transporte ponderado, como era barato, nunca estaba demasiado ponderado. Bueno, ahora eso pasa a ser un costo, sin embargo, no está bien ponderado en la medición de inflación. Como sea, la inflación de este mes seguramente va a dar menos del 3 y el gobierno va a volver a celebrar. Pero hay algo de inconsistencia en este plan económico por el cual todavía nadie le está prestando plata al gobierno de Milei. Ni al Fondo Monetario le quiere prestar mucha plata, solo le va tirando de a puchitos para que pueda seguir manteniendo esa bicicleta de pagos que tiene que hacer contra el propio Fondo Monetario Internacional. Pero tampoco aparecen los préstamos repo. ¿Qué son los préstamos repo? Los préstamos esos, ¿vieron que sacaron el oro hace poco? Bueno, sacaron el oro para decir, ahí contra ese oro tenemos garantías, queremos pedir 5.000 millones de dólares en préstamos a 2 bancos. Bueno, por ahora tampoco están saliendo esos préstamos a los bancos. Se definirá finalmente el Fondo Monetario y le dará a Milei un préstamo sin devaluar. Bueno, de eso depende también, y por eso todos están mirando tan atentamente lo que va a pasar el martes, miércoles o cuando sea, porque nada hace pensar que va a ser una elección sencilla, la elección de los Estados Unidos. Trump confía que si gana Milei le va a dar una orden al Fondo Monetario como se la dio a Macri en su momento y va a bajar un chorro de plata que lo va a salvar y le va a permitir atravesar hasta que empiecen a acomodarse la cuestión de las reservas y poder levantar el cepo y poder importar. Y ahí sí la importación va a generar todavía una baja mayor de los precios. El problema es que las importaciones van a generar otra ronda de daño social. Hoy, o mejor dicho, en estos días, el gobierno está celebrando, como otra de las buenas noticias, para insistir en que está en su mejor momento, que la primera vez que la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, informa de una mejora interanual en las ventas. Dice la CAME en un informe que por supuesto ya tuitearon los voceros oficiales, que subió un 2,9 interanual, ¿sí?, las ventas en las pequeñas y medianas empresas. Y que subió contra septiembre, o sea, octubre contra septiembre, subió un 7,4. O sea que habría, por primera vez, recuperó un mes contra otro, algo que ya había sucedido en algunos momentos, o que se recuperaba y se volvía a caer, y por primera vez comparado contra octubre del año pasado, donde todavía había plata en la calle porque había estímulos y más había sacado el impuesto a las ganancias para los trabajadores, había guita en la calle, y dice que por primera vez la CAME informa de una suba del 2,9% interanual. Ahora bien, si uno ve el movimiento
comercial de la CAME en todo el año, el acumulado todavía da para atrás, porque da un 13,2 de caída. Esto es lo que está celebrando el gobierno. Y también hay que decir que a medida que el gobierno celebra este veranito financiero, aunque aclaremos que el veranito financiero siempre es para los que tienen guita, ¿sí? Son los que tienen mucha plata, los que pueden timbiar con los bonos, con la bolsa, con el dólar, los que disfrutan del veranito financiero. También hay que decir que si uno mira, o sea, otra de las cosas que celebra el gobierno es la baja del riesgo país. Dice, bueno, si el riesgo país sigue bajando, ¿saben qué? Vamos a poder volver a tomar deuda, que es lo que más le gusta a Toto Caputo, gran endeudador en los tiempos de Macri, que va a volver a uno de sus placeres, que es tomar deuda en los mercados para que después la pague Dios. Pero hay que decir también que el riesgo país no sirvió nunca para predecir las grandes crisis económicas de los países. O sea, el otro día escuchaba un analista internacional que decía, mire muchachos, no se confíe mucho en el riesgo país, que no sirvió para prevenir a los acreedores, ni el default de Malasia, ni el de Tailandia, ni el de México, ni el de la propia Argentina. En aquel momento el riesgo país en la Argentina era mucho más bajo que ahora y sin embargo las cosas estallaron igual por los aires. Este veranito financiero, insisto, es el que está permitiendo que el gobierno festeje y festeje y festeje. Pero se da en paralelo otro fenómeno, que a medida que el gobierno se siente más seguro, se empiezan a notar signos preocupantes de violencia política. Vieron que también nosotros, así como le venimos diciendo al gobierno está en su mejor momento, también le venimos diciendo, ojo con la violencia verbal del presidente, que no paró en ningún momento, a lo largo de todos estos meses, violencia contra los aliados, contra los opositores, contra los periodistas a los que él llama ensobrado. Todo. Dicho sea de paso, por fin parece que alguien se despertó en Comodoro Pi y le dijo al juez Sebastián Ramos, le dijo, che, usted sobreseyó al presidente que lo llamó a Jorge Fontevecchia, empresario ensobrado, Tinturel y todas las barbaridades que le dijo. Bueno, la Cámara Federal le dijo al juez Ramos que estaba mal sobreseído el presidente y le sacó la causa, porque se ve que Ramos no quería ir contra Milei, y se la mandó a otro juez, porque dijo que no había hecho nada, que no había querido investigar las barbaridades que dijo Milei contra Fontevecchia. Pero digo, de la violencia verbal, que para todo el mundo está naturalizada, ¿no? Bueno, es un señor simpático, Milei, que insulta a la gente, es un presidente insultando, esto no hay que perderlo de vista, es un presidente insultando opositores, es un tipo que tiene todo el poder de la Argentina insultando opositores. Pero yo le decía, de la violencia verbal se pasa a la violencia real. Y esta semana hubo dos episodios, uno, un robo con una especie de, ¿cómo decirlo? Un robo de documentación. No roban nada, van y roban documentación, en este caso en la Universidad Las Madres de Plaza de Mayo. Y otro, peor todavía, anoche, en la sede nacional de la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Un ataque a la sede de la Unión Cívica Radical con un operativo comando coordinado, tipos que no estaban muy inquietos por las cámaras de seguridad, bien en pinta de service. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente? En lugar de condenarlo, dijo que bueno, que esto lo habían hecho los propios radicales. Enseguida lo vamos a estar analizando. Digo, es uno de los principales partidos que en este momento uno podría decir de la oposición. Ahí está, tuit de Milei. Tremenda casualidad, justo cuando la UBA se niega a que le hagan las auditorías, ¿sí?, a 125, o sea, está hablando de Lustó, a quien alude por la resolución 125, aquella que generó la ruptura y la sublevación del campo, cuando le querían cobrar más impuestos, le entran a la oficina a destruir evidencia que podría tener la marca de sus dedos. Este es el nivel de paranoia ¿Y qué sabe? O sea, si lo sabe el presidente, ¿por qué no está presentando una denuncia a la justicia? No. Así de peligroso es el clima de violencia que se genera desde la propia presidencia. Estos son los momentos, ahí está, no se los ve muy inquietos los muchachos, ¿eh? Pero además, ahí confunde, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver la Universidad de Buenos Aires con la Unión Cívica Radical? ¿Que va a haber papeles administrativos que te demuestren algo en la sede de la Unión Cívica Radical Nacional, hasta donde hace poco estaba Gerardo Morales, que era gobernador de Jujuy, que no tiene nada que ver con la UBA? ¿Qué tiene que ver? O sea, este es el tipo de argumento del todo tiene que ver con todo y de las simplificaciones que son un insulto a la inteligencia que suele hacer el presidente, en lugar de decir
señores, condenemos esto. Vamos a aportar y vamos a poner a todas nuestras fuerzas federales, que después responden a Patricia Bullrich, vamos a colaborar con la justicia para que se esclarezca esta vergüenza, porque en un clima de libertad no se puede atacar la sede de un partido opositor. Esto es lo que haría cualquier presidente civilizado. No dudar, decir, qué casualidad. Si pasó lo que dice el presidente que pasó, bueno, que lo demuestren. Pero a priori, lo que tiene que hacer un presidente frente a un acto de robo, donde no roban nada, sino que donde roban solamente papeles, en una evidente maniobra tipo servicio de inteligencia, es condenarlo, no sospechar de esto. Uno dice, bueno, el presidente debería poner a las fuerzas federales a ayudar. Bueno, claro, hay que ver, y ahí está el otro problema, ¿no? Porque si van a poner a las fuerzas federales de Bullrich a colaborar, y la verdad que uno tiene derecho a dudar que le vaya bien. Miren, hace poco no trascendió mucho, pero la alcaidía de la Policía Federal, ¿sí?, fue visitada por jueces en una de esas visitas rutinarias que hace, y encontraron que las condiciones de hacinamiento en que tenía, o sea, en la sede, el departamento de policía queda acá en la calle Moreno, la alcaidía de la Policía Federal es un lugar que debería tener mejores estándares de seguridad. Una cosa de hacinamiento de los presos que era un desastre, y la propios jueces que visitaron se horrorizaron de esto. Pero yo le decía, las fuerzas federales no están demostrando propiamente eficiencia. La verdad que si no fuera porque uno conoce cómo laburan los gendarmes, los policías, porque digo, yo he charlado miles de veces con ellos, con lo que todavía están, porque los conozco de antes y los conozco de ahora, uno diría, che, acá hay algo que está raro. Sobre todo porque la celebración inmediata de las cosas como si fueran verdad y después no lo son. Del mismo modo que Milei celebra este disparate. Dice, bueno, seguramente Lustó que se mandó a robar cosas de la UBA en la Unión Cívica Radical Central. Vean este tuit. Patricia Bullrich. Mucho talco, poco eficiente. Eficiente es una marca de talco para los pies, ¿sí? Resulta que en Mendoza descubren que un hombre intentó burlar un control y llevaba más de 2 kilos de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia, pero la gendarmería lo descubrió rápidamente y gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa. La seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes, el que las hace las paga. ¿Quieren saber qué pasó con esto? Era talco. Y el pobre tipo, que su pecado fue ponerse nervioso, andás a ver cómo lo apretaron los gendarmes en el paso fronterizo, y porque el reactivo dio dudoso, se comió un mes en cana. Un mes en cana. Entonces, alguien, un cronista, un acreditado en Casa de Gobierno, Fabián Waldman, se la cruzó a Patricia Bullrich. Vieron que a Patricia Bullrich siempre todos le tiran centro cuando le hacen preguntas. Y le preguntó lo elemental, ¿qué pasa con el tipo que se comió un mes preso? Cuando en verdad llevaba talco, porque lo consideraron en actitud sospechosa. Vean lo que contestó Bullrich. En ninguna investigación. Lo liberaron. En este caso, el talco siempre se confunde con cocaína y las fuerzas de seguridad avisaron que podía ser un falso positivo y lamentablemente hasta que no se comprobó lo dejaron preso, pero eso es una orden judicial. Desde el gobierno pareciera que con la palabra se genera la verdad. Entonces, si Bullrich dice que había cocaína, pero no, muchachos, había talco. El segundo papelón sucedió esta semana también, cuando hicieron todo un show previo de Adorni que decía, y se viene un gran, o sea, hacía la previa, ¿no? Iba calentando, y se viene ahora un gran anuncio, Y tenía que ver con esta avioneta, miren. Encontraron una avioneta cargada de cocaína. Nada demasiado sorprendente en la zona de Salta. La avioneta venía volando sin transporte, la detectan por el sistema de radar, ahí está la cocaína, le sacan los asientos. Nos hemos cansado de hacer esta nota bajo todos los gobiernos, Gendarmería Nacional la encuentra, la pesan, hasta ahí un operativo habitual. El problema y lo curioso de esta historia es que los venían monitoreando.
Habían ubicado el avión, habían ubicado el campo donde iba a caer, estaban los gendarmes en zona. Explíquenme cómo se escaparon. Vean cómo lo explicó Bullrich. En primer lugar, no ha habido detenidos, perdón, Manuel, pero no ha habido detenidos. Hay algunos indicios. En el momento en el que se ve aterrizar el avión, se ve que hay dos camionetas que estaban a la espera, es decir, que se ve que habían llegado y aterrizan en el medio de un campo. La Gendarmería, al estar a 20 kilómetros, llega 20 minutos después, logra el avión, la droga, y ahora está en la búsqueda de las personas. Imagínense si este papelón le hubiera pasado a Aníbal Fernández. El festival que nos estaríamos haciendo. Pero no, le pasó a Bullrich, que es la paladín de la lucha contra el narcotráfico. Se le escaparon los narcos. Gendarmería estaba a 20 minutos, pero el campo estaba a 20 kilómetros. Explíquenme cómo tardaron en llegar. Iban 1 kilómetro por hora. Tanto tardaron en llegar al campo. Se les escaparon misteriosamente los narcos. A menos, porque si no, puede ser que hubiera sido una entrega controlada, como a veces se hace, que tuvieran un infiltrado y tuvieran que hacer sacar al infiltrado. No, solamente detuvieron a uno que estaba perdido en la terminal, pero todos los que estaban ahí con los autos, que habían ido a buscar la droga, a cargarla, los dueños del campo, ninguno de esos hubo más noticias. Le decía que algunas cosas, del mismo modo que la Cámara Federal le dijo al juez Sebastián Ramos, escúcheme, usted sobreseyó a Milei y su fallo es un papelón, es una vergüenza, debió haber investigado más, lo apartó de la causa, no es que le dijo vuelve a investigar, lo apartó de la causa y se la dio a otro juez. Del mismo modo, la justicia se ha cansado de insistir, la justicia federal, que está particularmente tímida contra Milei, todavía estoy esperando que algún fiscal denuncie a Milei por dádivas, o lo investigue al menos por dádivas, por los 30 y pico de días que se pasó viviendo de arriba en el Hotel Libertador, ya siendo presidente incluso. Eso es dádiva, nadie se le ocurrió. Hay que decir que tampoco se le ocurrieron a los diputados opositores, que están más cagones que nadie. Digo, porque por mucho menos que eso, aunque sean nosotros los periodistas nos damos cuenta, pero los diputados tampoco. Bien, pero alguien se avivó de esto. La justicia se cansó de decirle a Petovelo, distribuya los alimentos, señora, no es una cuestión que quede a su gusto, no es que usted puede decidir o no si distribuye alimentos a los comedores, son leyes. La justicia le dijo, mire que son leyes. Recuerden que la presentación original la hizo Juan Grabois y le fue ganando Grabois, ese que para ellos es feo, sucio, malo, que está con los cartoneros, qué sé yo, ese tipo les fue ganando todas las instancias judiciales a Petovelo y a sus abogados, diciéndole, mire, hay leyes precisas, varias, más de una, no los voy a aburrir con la cita de las leyes, que dicen que usted tiene que repartir esos alimentos, que no es bajo su exclusiva gracia, que no es su filantropía, ni sus dádivas, ni su buen gusto, el que le da para repartir los alimentos, y que además lo tiene que repartir de manera igualitaria, equitativa, y no solamente a los amigos, como la organización anti-interrupción del embarazo CONIN, que tampoco tiene ninguna tradición en comedores, donde le mandó la leche aquella que se estaba por pudrir. Bueno, otra vez la justicia le dijo a Petovelo que reparta los alimentos. Por ahora, ni noticia. Hay otra peor. Vean esta, en Corrientes. Dijeron que había, lo que yo les vengo diciendo, el mecanismo ese de auditamos, denunciamos, auditamos y descubrimos un curro, después hacemos una denuncia y hacemos una gran operación y después se comprueba que, como en este caso, era falso. Habían detectado 500 planes potenciar trabajo que según el Ministerio de Petovelo eran falsos, eran truchos, era gente mala que se robaba la plata de los pobres, todo falso. Eran albañiles, carpinteros y costureras de Corrientes que habían sido erróneamente acusados de fraude. La justicia federal condenó en primera instancia ¿a quiénes? A Javier Milei y Sandra Petovelo. Ahora, bueno, apelarán, nadie va preso, todo esto, ya lo sabemos. Pero fíjense cómo se montan las mentiras. Dijeron que eran planes, potenciar trabajo para albañiles, carpinteros y costureras. Como para ellos eso es un robo,
No importa después todas las prebendas que le dan los grandes grupos económicos. Albañiles, carpinteros y costureras le estaban robando la plata a los pobres. Era falso. Todos ellos figuraron en una lista como empleados públicos, lo que volvía incompatible con el cobro del plan, pero se comprobó que estaba mal confeccionada la lista. Así de truchas son las denuncias. Por eso cada vez que ustedes escuchen esas denuncias amplificadas sobre planeros, discapacitados y qué sé yo, hay que tomarlas con pinzas. No es que todas sean falsas, porque evidentemente hubo mucho curro, mucho descontrol, y el peronismo no lo entendió. Pensó que, bueno, siga, le ponemos plata en el bolsillo de la gente y dale para adelante, repartimos planes y después nos van a votar igual. Bueno, todo eso se demostró que era falso, que era terraplanismo. Como también se demostró que era terraplanismo esta idea de que, bueno, la inflación, no importa, la vamos pitoteando mientras repartamos guita, nos van a seguir votando. Se demostró que era falso y gracias a ese error conceptual del cual participó Alberto Fernández, gracias a ese terraplanismo de pensar que el déficit fiscal no tenía consecuencias, que la inflación no tenía consecuencias, que hoy tenemos a Milei en el gobierno. La sociedad le dio un cachetazo al peronismo diciéndole no es así, no es con planes sociales, no es con garantismo estúpido que termina soltando a todos los chorros a la calle, no es con déficit fiscal e inflación que nosotros queremos vivir. El problema es que Milei le está dando un cachetazo todos los días a los que se van cayendo del mapa. Ahora el próximo cachetazo va a venir a las pymes, porque yo le decía, bueno, lo que busca el gobierno es levantar el cepo, que se abran las importaciones, porque eso va a generar más caída de la inflación, porque van a entrar productos que van a competir con los argentinos, algunos en condición de dumping. El secretario de Comercio estuvo reunido con empresarios alimenticios diciéndoles, vamos a investigar los casos de dumping. No van a investigar nada, si están desmantelando el Estado. ¿Cómo van a investigar los casos de dumping si no tienen ni empleados para hacerlo, si echaron a todos los que había en la Secretaría de Comercio? Bueno, para abrir la inflación, esto va a generar una segunda oleada de crisis o de desempleo en la Argentina. Van a ser los despedidos de las pymes, que todavía no están siendo despedidos porque buena parte de los empleadores están aguantando a ver qué pasa. El cachetazo se lo dio a la sociedad, al peronismo, diciéndole no es por acá, no es con inflación, no es con planes, no es con los chorros en la calle. Pero Milei le está dando un cachetazo a mucha gente. Y hay que ver esa gente después, un día, qué hace con esto, a pesar de que el gobierno ahora esté en su mejor momento. Bienvenidos, esto es GPS.